Interempresas da un paso adelante para seguir liderando la información profesional en más de 100 sectores. Se divide y expande en 3 plataformas conectadas. Interempresas.net actualiza su plataforma para consolidarse como líder en información sectorial especializada para empresas y profesionales. Nace IEFeria, espacio digital permanente dedicado a la presentación de productos y soluciones industriales, diseñado para facilitar el encuentro entre oferta y demanda. Nace IEMAC, escaparate especializado en maquinaria y equipamiento industrial de ocasión, que promueve un entorno fiable y eficiente para generar nuevas oportunidades de negocio. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Foro Potencia. Hoy ponemos el foco en uno de los ámbitos más complejos y estratégicos de la ingeniería civil, la construcción de túneles. Un sector en el que la ingeniería española ha demostrado durante décadas un altísimo nivel técnico y profesional, con proyectos de referencia reconocidos a escala internacional y una sólida capacidad para afrontar obras de gran complejidad. La construcción subterránea es, además, un campo en constante evolución. La necesidad de mejorar en la seguridad, optimizar los costes, adaptarse a condiciones geotécnicas cada vez más exigentes y reducir el impacto ambiental está impulsando la adopción de nuevos métodos constructivos, tecnologías avanzadas y soluciones cada vez más especializadas. Con el objetivo de profundizar en los retos presentes y futuros y conocer de primera mano casos reales de obra y soluciones innovadoras, hoy contamos con un panel de expertos que durante la próxima hora nos ofrecerá una visión completa del estado del sector y de las tendencias que están marcando su evolución. Y para abrir este foro Potencia contamos con una de las voces más autorizadas del ámbito de la geotecnia y las obras subterráneas en España, Pedro Ramírez, vicepresidente de la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas, AETOS. Pedro es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y director técnico del Departamento de Geotecnia del Grupo TIPSA, donde desarrolla su carrera profesional desde 1998 tras una primera etapa en Geocisa, dentro del Grupo Dragados. Especializado en ingeniería geotécnica aplicada al diseño y control de infraestructuras de obra civil y edificación, Pedro ha centrado buena parte de su trayectoria en túneles y obras subterráneas, tratamientos del terreno, cimentaciones especiales y sistemas de auscultación. Ha participado en numerosos proyectos de infraestructuras, transporte y edificación, tanto en España como en el ámbito internacional. En el campo específico de los túneles, ha intervenido en múltiples tramos de alta velocidad ferroviaria y en redes de metro como las de Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia, así como en proyectos desarrollados en ciudades como Atenas, Londres, Quito, Riad, Dhaka, Sídney o Estocolmo, entre otras. Como señalé anteriormente, Pedro es vicepresidente de AETOS, donde desde 2019 desempeña el cargo de vicepresidente para Relaciones Internacionales. Es profesor del máster en túneles y obras subterráneas desde su creación en 2005, representa a España ante la Asociación Internacional de Túneles, ITA-AITES, y participa activamente en distintos comités técnicos y foros internacionales. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Cuando quieras, puedes ya conectar tu micrófono y cámara. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Pedro, bienvenido. Antes de dejarte con tu presentación, si me permites, me gustaría recordar a quienes nos siguen que este Foro Potencia quiere ser también un espacio de participación y que nuestros asistentes pueden enviar sus preguntas a través del chat, que os las trasladaremos a los ponentes en la parte final del encuentro, que tendremos una mesa redonda. Ahora sí, Pedro, te dejo con tu presentación. Gracias por participar. Muchas gracias a vosotros, Foro Potencia, y muchas gracias a quienes nos seguís en este foro. Bueno, vamos a intentar resumir en un tiempo breve aspectos que consideramos que pueden ser, perdón, que tengo, no sé, vamos a comentar lo que es el sector de los túneles en España y la posición de la actividad de obras subterráneas y túneles en el mundo en este tiempo y con relación a lo que han sido los años anteriores. El sector de los túneles, como es evidente, ocupa una amplia parte de la actividad en usos muy variados, donde la parte dedicada al transporte en general es lo que prevalece, pero hay otros ejemplos de usos múltiples, por ejemplo, el laboratorio subterráneo de Canfranc, conocido por todo el mundo, es un caso especial de utilización de espacio subterráneo, además de centrales
hidroeléctricas, minería, almacenamiento, etcétera. En particular, en relación con el desarrollo urbano, como recoge Naciones Unidas en los últimos estudios, la evolución de la población se centra en ocupar espacios alrededor de grandes urbes. En general... Pedro, disculpa. ¿Sí? Disculpa, Pedro, no estamos viendo tu presentación. No sé si... Perdón. Creo que hemos cedido el rol para que puedas A ver, compartir la pantalla. ahora no. Vamos a ver, disculpad. ¿Ahora? Ahora, correcto, sí. Ahora, disculpad. ¿Se ve la pantalla completa? ¿Se ve bien así? ¿Sí? Sí, se ve perfecto, sí. Se ve, perdón. Bueno, pues como íbamos comentando, usos... A ver, voy a intentar pasar... Un momentito, porque... ¿Ahora se ve? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla completa? ¿Sí? Sí, se ve, sí. Perfecto. Bueno, pasamos por ir avanzando. Otro ejemplo significativo de uso de espacio subterráneo, no solo de transporte, es recordar lo que es en Madrid, concretamente todo el sistema de gestión de agua, que es uno de los ejemplos a nivel mundial más relevantes, con 38 tanques de tormentas, de los que uno es de los de mayor capacidad, como es Arroyo Fresno, que invito a cualquiera a visitarlo como ejemplo de un uso muy particular, ¿no? Arroyo Fresno tiene una capacidad de almacenamiento equivalente a 160 piscinas olímpicas aproximadamente. Bueno, el sector de los túneles se enmarca dentro de lo que es un subsector de la actividad dedicada a construcción, que representa en España y en el mundo aproximadamente el 5% del Producto Interior, que es una cifra que claramente todavía no ha recuperado y no sabemos si lo llegará a hacer lo que fue antes de la crisis del orden del doble de la actividad, ¿no? Donde hay una fuerte caída a partir de 2008, se ha recuperado posteriormente, pero sigue siendo más baja de lo que fue en su día. En todo caso, ocupa una buena parte de la actividad. En empleo directo genera ocupación para 1.400.000 personas en España, de los que aproximadamente el 10% estaría dedicado a consultoría. Los túneles, en particular como subsector, podemos estimar que es una parte relativamente pequeña de todo el sector de la construcción en volumen, donde la mayor parte está dedicada a edificación. Dentro del conjunto, podríamos suponer que puede ser del 1 al 3%. En todo caso, es un sector con una fuerte componente tecnológica de valor añadido que arrastra otras actividades. En cuanto a actividad, el tipo de cliente de túneles y obras subterráneas, como sabemos, es mayoritariamente, ha sido hasta ahora inversión pública, también privada, y hay una actividad, podemos distinguir lo que es actividad interior y exterior. Luego lo comentaremos. En Europa, concretamente, el porcentaje medio dedicado en consultoría a ingeniería estaría un 40%, en este momento un 40% al sector público, a clientes públicos, 40% privado y 20% exterior. Esto en local. Bueno, en cuanto a cómo ha evolucionado rápidamente, tras la crisis hubo una fuerte caída, como sabemos, que se ha ido recuperando. Voy a ir un poquito rápido para comentar después lo que queráis. En este gráfico se resume lo que fue la pérdida de esa actividad muy intensa en los primeros años de la década 2000, hace ya 20 años, con una bajada muy fuerte en 2013. Se ha recuperado ya, digamos que a partir de 2024 hay una actividad creciente que recupera lo que fue la actividad de 2008. En España, como sabemos, ferrocarriles y metros son el principal motor en el mundo. En general, en grandes urbes, más de la mitad de los proyectos está dedicado al metro como transporte ideal con una enorme componente subterránea. Hay al mismo tiempo una fuerte
inversión en lo que son espacios subterráneos dedicados a otros usos, no solo de transportes, en particular en redes, instalaciones, almacenamiento, gestión del agua. Otro aspecto que conviene traer a este foro es la necesidad creciente de rehabilitar, renovar, actualizar antiguas infraestructuras. Concretamente en España, como en Europa, muchos de los túneles han superado ya su vida útil. Estamos en una fase de adaptación también a nuevas exigencias de normativa, en un momento en el que claramente hay una transformación muy intensa que está generando retos y oportunidades, que es todo lo que tiene que ver con digitalización, que lo comentaremos un poquito más. Otro aspecto que condiciona cómo se está avanzando y qué es lo que tendremos por los próximos años en España en particular son los aspectos relativos a la armonización de diseño que integre en Europa en particular lo que son los requerimientos establecidos por Eurocódigo, que hasta hace muy poco y oficialmente todavía dejan los túneles y las obras subterráneas fuera de su alcance y ya se está integrando. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la mejora en la eficiencia, en la reutilización de materiales, automatización de procesos y demás. En inversión en España en particular hay una componente que condiciona el desarrollo de las infraestructuras subterráneas, como cualquier otra, que es la necesidad permanente de una coordinación entre las 21 administraciones que gestionan infraestructuras de transportes en particular. Bueno, en España hay una condición geográfica que ha marcado por qué tenemos una alta especialización y el mercado de los túneles está muy consolidado, y es que la media de cota es del orden de 3 veces lo que es la media cota europea. En Canarias en particular, como cota, también recuerda que hay una actividad muy importante, teniendo la mayor cumbre de lo que es las cotas de ámbito canario y peninsular. Hace 170 años el túnel de Montcat marcó lo que fue los primeros túneles ferroviarios. Desde entonces hasta ahora en España contamos con túneles de alta velocidad que marcan un hito, el cuarto más largo de Europa, todo el mundo. El túnel de Guadarrama, la variante de Pajares, es un ejemplo muy claro de cómo los túneles mejoran y favorecen infraestructuras de alta velocidad. Sabéis que España es el segundo país mundial con una red más avanzada de alta velocidad después de China. Solo en Pajares hay 12 túneles, 40 kilómetros de los casi 50, es decir, el 80% del trazado es túnel, ¿no? Bueno, por ir más rápido, algunas cifras no del todo consolidadas. Es difícil porque no existe una base de datos a día de hoy totalmente integrada, pero aproximadamente, por tener una idea, la distribución de túneles en España en este momento se marca en estas cifras, donde el 5% del trazado de túneles ferroviarios, ferrocarriles, sin contar metro, es subterráneo. España cuenta con una red de metro muy significativa también. En 10 ciudades en este momento cuentan con metro. Hay un sector de túneles hidráulicos sin contar lo que son túneles de centrales hidroeléctricas, túneles de trasvases, ¿no? O redes de drenaje. Solo en Madrid hay más de 15.000 kilómetros de redes de colectores. En los 10 túneles principales tenemos unos ejemplos de lo que es la actuación de alta velocidad, que es, digamos, el motor, la locomotora de las obras subterráneas en España. Carreteras, dentro de muy poco, el cuarto puesto de esta tabla lo ocupará el túnel de Erjos como el cuarto de mayor longitud de España, estando en Tenerife junto al Teide, por esa razón orográfica que ha permitido tener esta experiencia en túneles. Metros, en fin, el papel o la representatividad de los metros en España es a modo de
ejemplo, podemos comentar que en cuanto a densidad de kilómetros por habitante, es un ratio discutible, pero es significativo. España está muy por encima de lo que son el resto de países que pueden ser competidores o referencias, ¿no? China, Reino Unido, Francia, con casi 5 veces más que Francia, por ejemplo. En hidráulica, los túneles hidráulicos son túneles que también a veces no son tan relevantes, pero tenemos ejemplos muy importantes como el reciente túnel de Mularroya, con casi 14 kilómetros de longitud, que es un hito de construcción para esos usos. La distribución de túneles es más o menos la que podemos resumir ahí, es decir, más de la mitad de los túneles son túneles ferroviarios condicionados por el trazado. Y en cuanto a longitud, un poquito menos, pero también el 40% de los túneles son ferroviarios, siendo metros, aunque en número no tanto, una longitud muy importante. En la presencia del sector en el exterior es muy relevante, como sabemos, como consecuencia de la crisis, y esa experiencia, las empresas españolas salieron al exterior. En este momento, más del 80% de los ingresos de las empresas dedicadas a obras subterráneas en particular, en general de media, es de exportación, lo cual es un factor muy a tener en cuenta. España contribuye a esa exportación a través de su ingeniería y su actividad en obras subterráneas. En ingeniería, España es el primer país exportador de ingeniería de Europa frente a la media actual, que es un 20%. Es muy relevante esa cifra. Bueno, y en definitiva, esa actividad ha contribuido a mejorar la marca España de una manera muy notable. De hecho, el año pasado, en 2024, va a hacer casi 2 años, en China, en Shenzhen, con motivo del 50 aniversario de constitución de la Asociación Internacional de Túneles, de la que España es miembro y fue miembro fundador. España recibió el reconocimiento a través de 2 proyectos, que fueron la ampliación del Metro de Madrid y Calle 30, como 2 proyectos icónicos reconocidos en el mundo dentro de los 50 mejores o más relevantes actuaciones de los últimos 50 años, lo cual, teniendo en cuenta que teníamos enfrente competidores muy de gran valor, ¿no? Digamos, y que China acaparaba más de los 10 de esos puestos, pues es una muestra del reconocimiento. Los factores de éxito son claros, es la experiencia, la capacidad de adaptación a un mercado muy variable, la capacidad financiera también. Muchas empresas españolas contribuyen en compartir riesgos financieros en modelos de participación pública-privada. Esta adaptación tiene mucho que ver con el aprovechamiento de la innovación, del uso de las nuevas tecnologías, BIM. España está muy avanzada en el uso de BIM para diseño de obra subterránea, diseño y gestión. En fin, dentro de este panorama hay algunos retos, y los retos son presiones de competencia cada vez más fuertes, como es natural. Los riesgos geotécnicos siempre están, contractuales, los sistemas de regulación y de exigencias contractuales en mercados muy distintos generan fuertes dificultades y, en fin, en todo caso, esperamos resolver, ir superando esos retos como hasta ahora con una actitud muy positiva y muy resiliente. Hay una cuestión que quería remarcar por no consumir más tiempo, y es que dentro de los desafíos, además de las normativas ambientales y esta necesidad de adaptación a regulaciones, hay una cuestión, voy a avanzar un poquito esto, aunque sea adelantar, además del reto de este ejemplo, lo que quería comentar es la necesidad o la crisis en cuanto a mano de obra especializada, y hay un aspecto con el que quería terminar esta primera intervención,
recordando que tenemos por delante grandes retos todavía, concretamente el enlace fijo a través del estrecho. Es un proyecto que va avanzando, como sabéis, y que merecería una presentación, de las que ha habido muchas, y es un ejemplo de nuestra capacidad de liderazgo en España, de afrontar nuevos retos dentro de lo que son este tipo de infraestructuras tan desafiantes, ¿no? En cuanto a la utilización de las nuevas tecnologías, quiero llamar la atención sobre lo que está suponiendo el uso de la inteligencia artificial en general como síntesis. Aunque hablamos siempre de digitalización en sentido genérico, esto hace muy poco tenía que ver más con las nuevas herramientas, modelos digitales, modelos predictivos, no solo de diseño, sino también de mantenimiento, cada vez más útil a través de los gemelos digitales, pero en particular la IA, y como cada uno dentro de nuestras funciones vamos utilizando esta herramienta, generará en muy poco tiempo un cambio muy importante en lo que es la forma de abordar el trabajo de construcción, diseño y mantenimiento. Quería llamar la atención sobre un hecho que tiene que ver con, enlazando y casi para terminar, lo que es el reconocimiento no solo en cuanto a actuaciones, que son muy importantes, sino a las personas que las hacen posible, en particular frente a esta crisis de interés de la gente más joven por la ingeniería de túneles en especial. Tenemos la suerte de contar con las mejores, digo las porque se ha dado la circunstancia de hace muy poco en Belgrado, el pasado 1 de octubre, se celebró la entrega de los premios de la Asociación Internacional de Túneles, y 3 ingenieras españolas resultaron reconocidas como las mejores ingenieras del mundo de túneles. Concretamente, Aida Santos recibió el galardón oro a la mejor ingeniera de túneles de su generación, junto con Elena Castelví, segundo premio, y con Patricia Lamas, también dentro de una competencia muy dura. Hay que reconocer como ejemplo la capacidad organizativa y de llamar y de motivar al sector de los jóvenes en el mundo con esta jornada que duró 13 horas, que solo los jóvenes pueden gestionar con entusiasmo y eficiencia, con más de 36 países hace muy poco, 13 horas ininterrumpidas alrededor del mundo, donde liderado por nuestros jóvenes brillantes ingenieras, somos capaces de poner en común experiencias que nos sirven a todos. De manera que, bueno, por terminar, reconocer que el sector de los túneles en España es un sector muy maduro, muy sólido, que tiene unas perspectivas muy positivas, muy reconocido, que ha sabido integrar la tecnología y diversificar su mercado, que es consciente de la necesidad de colaborar entre empresas, instituciones, participar e implicándose también no solo en gestión y diseño y construcción, sino en financiación, en conservación. Y, en fin, esperamos que sea algo que siga reclamando y siendo de interés para las nuevas generaciones, que en definitiva son el motor del éxito. Así que, por mi parte, muchas gracias y a vuestra disposición para lo que queráis comentar. Gracias a ti, Pedro. Gracias por esta panorámica que nos has hecho del sector, y sin duda una de esas industrias que más saga la llevan esa marca España, ¿no? Muchas veces se abusa de este concepto, pero sin duda a la vista de los datos está que sois un sector que con una fuerte presencia en el exterior y además con un gran prestigio. Nos vemos en la parte final de la jornada para pues, profundizar un poco más en estas cuestiones, también en esta atracción de talento, que veo que tampoco sois un sector que escape a este problema. Y a continuación vamos a abordar el papel de la innovación y de las soluciones técnicas aplicadas a la construcción de túneles. Lo hacemos de la mano de Igor González. Quienes hayáis seguido los últimos webinars celebrados por el Foro Potencia, ya conoceréis a Igor, ya que recientemente participó en la sesión que celebramos sobre avances tecnológicos en el sector minero. Igor González Pérez es doctor en Geología por la Universidad de Granada y actualmente desarrollador de negocio en SICA Túneles y Minería. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en recursos minerales y desarrollo de negocio, destacando por un perfil proactivo y resolutivo, con una sólida capacidad de análisis, síntesis de información y comunicación.
En su actual responsabilidad en SICA, Igor lidera estrategias de marketing para los sectores de túneles y minería, desarrolla relaciones comerciales clave y realiza análisis de mercado con un enfoque muy vinculado a la innovación y la aplicación práctica de soluciones técnicas en proyectos reales. Gracias una vez más por estar con nosotros, Igor. Buenos días. Buenos días, Lucas. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien, supongo, no? Perfectamente. Te dejo con tu presentación. Genial, gracias. A ver. Si me podéis confirmar que se ve bien la presentación. Lucas, por favor, o Marc. Sí. ¿Se ve, verdad? No, lo mismo no estamos viendo, no se está viendo. No, a ver, dame Creo que... a ver. Vale, ahora ya sí me va a dejar. Ahora sí, ¿verdad? No, te estamos viendo a ti. ¿A mí? Pues, Sí, bueno, como tal vez. siempre, los problemas del directo. Voy a intentar compartir, a ver. Un segundo, ¿eh? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Vale. Entiendo que ahora... Vale, Y todo ahora en correcto, modo de ¿verdad? presentación. Todo correcto, sí, gracias. Vale, genial. Perdón por esto, por el error. Nada, pues eso, agradeceros la oportunidad de volver a estar aquí de nuevo mostrando lo que hace SICA, ¿no? Dentro de la obra subterránea y que me permitáis hablar un poco de, pues eso, de las membranas, del uso de membranas totalmente adheridas como un sistema de innovación, ¿vale? Sostenible en la impermeabilización de túneles. Primero me gustaría empezar respondiendo a la pregunta de por qué impermeabilizar un túnel, ¿no? Me parece bastante sencilla, pero bueno, creo que es importante resolverla. Básicamente, la principal función de la impermeabilización de un túnel radica en la protección. O sea, la protección tanto del servicio, de los elementos de servicio, como pueden ser los elementos de señalización, los elementos eléctricos, etcétera, como de la protección de la propia estructura, bien sea del hormigón, de los refuerzos o anclajes que éste pues, pueda llevar. Pero también es importante impermeabilizar el túnel para prevenir la afectación de la hidrología del terreno. Habrá casos en los que sea necesario mantener ese nivel freático o no afectar a la hidrogeología del terreno. Por último, y no menos importante también, para mejorar el mantenimiento de un túnel. Si bien los sistemas de impermeabilización no son infalibles, el prevenir al máximo los riesgos de entrada de agua o de humedad, pues va a permitir que el mantenimiento del túnel sea más sencillo y, por tanto, más económico. Por tanto, consideramos que la impermeabilización es un elemento crítico a la hora de diseñar un proyecto de túnel subterráneo. Bueno, en este sentido, la impermeabilización de túneles pues, ha experimentado una evolución significativa desde sus inicios hace prácticamente más de 100 años, ¿no? Las primeras soluciones de impermeabilización se basaban en morteros y hormigones impermeables que buscaban proteger las estructuras de servicio, los elementos eléctricos de la entrada de agua y de la humedad. En este sentido, destacar que SICA ya empieza a aplicar estas soluciones en 1918. El problema de estas soluciones, pues evidentemente es que tienden a retraer, a generar fisuras y no son el sistema más adecuado para impermeabilizar. La gran revolución a la hora de impermeabilizar un túnel llega en la década de los 60, 70, con la introducción de las membranas sintéticas, primero de PVC y un poco más adelante de FPO. Estos sistemas pues, permiten mejorar, dar una impermeabilización más efectiva a los túneles con unas membranas más flexibles y una mayor rapidez en la instalación de estos sistemas. Sí que quiero resaltar aquí que la primera membrana de PVC instalada en el mundo la lleva a cabo SICA en el año 67 en Suiza. Ya a finales de los 90, 80-90 empiezan a aparecer las membranas proyectadas, principalmente en proyectos nórdicos como consecuencia del desarrollo del nuevo método austriaco, ¿no? Del uso de hormigón proyectado para revestimiento. Sí que quiero resaltar que no es que un sistema reemplace al otro. Los sistemas de membrana convencional perdida en el tras 2 de PVC FPO
Se utilizan para unos proyectos y las membranas proyectadas para otros. Hablaba Pedro antes de rehabilitación. Estas membranas proyectadas están más pensadas quizás para rehabilitación o para proyectos menos exigentes. Hay casos en los que se puede reemplazar una por otra, pero tienen objetivos diferentes. Y bueno, ya en la actualidad SICA, mostrando de nuevo una fuerte apuesta por la innovación, introduce en 2019, muy recientemente, las membranas totalmente adheridas, que forman una estructura tipo sándwich con el hormigón de revestimiento y que vienen a reemplazar a los sistemas convencionales mediante membrana de PVC. Este tipo de membranas de sistemas convencionales de PVC no están completamente adheridos al soporte, por lo que existe un riesgo de migración lateral de agua. Para mitigar este efecto, en túneles estancos se suele realizar una compartimentación del sistema, bien sea mediante el uso de juntas water stop que limitan la migración de agua a sectores determinados o mediante el uso de sistemas de control activo de doble membrana acompañados de un sistema de preinyección. La problemática de estos sistemas es que tienen una gran cantidad de elementos, con lo que supone un riesgo. Hay muchos elementos que sean susceptibles de dañarse y además, como consecuencia de estos, pues existen múltiples pasos en la instalación y la velocidad de instalación, por tanto, es relativamente alta. Es un proceso relativamente lento. Para solucionar estos problemas, SICA introduce el sistema totalmente adherido. Básicamente, el sistema consiste en una membrana de poliolefina flexible que incorpora dos grandes novedades respecto al sistema convencional. Por un lado, incorpora el geotextil en su cara anterior ya soldado por puntos de fábrica. Por otro lado, en su cara anterior, incorpora lo que llamamos una capa de adherencia, una capa funcional que reacciona con el hormigón de revestimiento. De esta forma, hablamos de sistema totalmente adherido porque se crea un sistema en forma de sándwich donde la membrana queda adherida al hormigón de sostenimiento por el geotextil y se une químicamente, de forma química, al revestimiento mediante esta capa funcional. En esta diapositiva podéis ver un corte transversal en la parte superior de una membrana convencional de PVC o FPO y en la parte inferior el sistema totalmente adherido de SICA, donde se añade esa capa funcional. Esta capa funcional de base cementosa modificada con polímeros, como digo, al entrar en contacto con el hormigón de revestimiento debido a la propia humedad del hormigón y al calor de hidratación que éste genera, se dispara la reacción y se genera una unión química de manera que no existe un volumen libre entre la membrana y el hormigón de revestimiento, quedando esta estructura en forma de sándwich y quedando una impermeabilización totalmente adherida con una alta resistencia, aquí lo tenemos, una alta resistencia al arrancamiento, ¿no? Se crea un sistema totalmente solidario. ¿Cuál es la consecuencia de esto, de este sistema? Y una de las principales ventajas, se elimina la migración lateral de agua. Al incorporar esta capa funcional ya no tenemos migración lateral de agua, hasta 7 bares, que es lo que exigen los ensayos, y por tanto tenemos un doble beneficio. Por un lado, se minimiza el riesgo de fugas. Y por otro lado, en caso de que haya un daño en la membrana y se produzca la fuga, como esta no migra, vamos a tener el daño localizado, de manera que la reparación va a ser mucho más localizada, mucho más sencilla y mucho más económica cuando se compara con una reparación en una membrana perineal 2, donde hay que inyectar todo el compartimento, ¿no? Como hablábamos antes, no solo es que sea una membrana que incorpora esta tecnología, sino que también es un sistema mucho más sencillo que el sistema convencional. En el sistema convencional tenemos que clavar el geotextil o montar el geotextil, fijar los discos, soldar la membrana a estos discos, luego soldamos la junta de una sección de la membrana con otra, instalamos las juntas si fuese necesario y las vidas de inyección si fuesen necesarias. En el caso del sistema totalmente adherido, un sistema mucho más sencillo. Fijamos el tejido textil, la membrana ya queda totalmente anclada y simplemente hay que soldarla a la siguiente sección. Con lo cual tenemos un sistema que estimamos que es 3 veces más rápido de instalar que un sistema de impermeabilización convencional compartimentado. ¿Y en qué se traduce esto? Pues evidentemente en un menor consumo de material. Las estimaciones que hacemos en SICA dicen que aproximadamente más de un 40% de reducción de consumo de material y, por tanto, al consumir menos material, también unas emisiones de CO2 reducidas hasta en un 20%. Con lo cual tenemos un material
más económico a nivel de materiales y más sostenible. Pero también el sistema es mucho más duradero. Los test que hemos realizado demuestran que la vida útil de la membrana, ¿sí?, por sí sola, de la membrana de poliolefina, presenta una vida útil de hasta 200 años. Mientras que cuando realizamos los test en el sistema ya en funcionamiento, cuando la capa funcional ya ha reaccionado con el hormigón, la vida útil de esta membrana, de este sistema, perdón, es de hasta 120 años, ¿no? Por lo cual se puede admitir o se puede confirmar que la vida útil del sistema iguala o excede la del diseño de la estructura. Entonces, bueno, simplemente ya por terminar y por dejar un mensaje a modo de resumen, pues decir eso, que la tecnología de membranas totalmente adheridas de SICA va a permitir instalaciones de instalar la impermeabilización de manera mucho más rápida, eliminando los riesgos de migración de lateral de agua, lo que va a facilitar estas labores de mantenimiento. Además, al ser un sistema más simple, se van a reducir los riesgos de daños durante la instalación, se va a reducir el consumo de materiales y las emisiones de CO2. Y además se va a crear un sistema, una estructura mucho más duradera desde el punto de vista de impermeabilización. Lo que se va a traducir en el proyecto al final es en proyectos con menores costes y más sostenibles. Y bueno, aquí, como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, sí que me gustaría reproducir un vídeo en el que vais a ver la instalación de un sistema convencional, con lámina de PVC o FPO, frente a un sistema de membrana totalmente adherida. Es un vídeo de 2 minutillos, pero deja muy claro las ventajas de uno a otro en términos de instalación, ¿vale? Yo por mi parte ya después del vídeo me despido, agradecer a todos la asistencia y agradecer a Foro Potencia de nuevo que me dé la oportunidad. Y Lucas, no sé si tengo que dejar de compartir para proyectar el vídeo o qué tengo que hacer. No hay que hacer nada. Ya vemos el vídeo. Me quedo, vale, gracias. Muchas gracias, Igor.
te emplazo a la parte final para hablar un poco más de esta tecnología que nos has presentado. Y vamos ya a dar paso a nuestro tercer ponente, José Miguel Galera, una referencia internacional en el ámbito de la ingeniería geotécnica y las obras subterráneas, que nos va a hablar de una de las mayores obras recientes de túneles de Latinoamérica, el tramo 1 del proyecto Américo Vespucio Oriente, AVO, en Santiago de Chile. José Miguel Galera es profesor titular del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor invitado del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Es además CEO de Sinstra Subterra y cuenta con más de 41 años de experiencia profesional dedicados principalmente a la ingeniería geotécnica y las obras subterráneas, con participación en proyectos desarrollados en hasta 38 países. Actualmente preside el grupo de trabajo español del WG19, centrado en túneles excavados mediante métodos convencionales, y participa en el comité de redacción del Eurocódigo para túneles, contribuyendo activamente al desarrollo normativo del sector a nivel europeo. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el premio de la Real Academia de Doctores en 1987. Es miembro correspondiente de su sección de ingeniería y ha sido experto minero de la Unión Europea, además de formar parte de comités técnicos como ASTM, CEN y AENOR en el ámbito de la geotecnia. José Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Puedes encender la cámara y el micrófono cuando quieras. Buenos días, José Miguel. Buenos días. Vamos a compartir la pantalla. Entiendo que se ve ya la pantalla. Correcto. Muy bien, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Foro Potencia la invitación para participar en esta jornada y en especial, el haber escogido este proyecto AVO 1 como merecedor del premio Potencia a la ingeniería de túneles, que lo que fue y constituyó sin duda un honor y un especial motivo de satisfacción que hay que compartir, es un premio que hay que compartir, en especial con lo que fueron nuestros clientes y con los que trabajamos codo con codo, que es el consorcio Vespucio Oriente, formado por dos empresas de reconocido prestigio españolas, como son OHLA y SACIR. El título de transformar la movilidad urbana de Santiago de Chile, este proyecto AVO 2, sin duda creo que resume cuál es el espíritu de esta obra singular para la ciudad, que es un anillo, aquellos que conozcan Santiago, ahora veremos en el plano, que es un anillo estándar de autopista de 3 carriles de circulación por sentido, y es un proyecto en el que, por supuesto, hay muchos actores. Hay muchos actores que empiezan por el Ministerio de Obras Públicas, su Dirección General de Concesiones, por la concesionaria, que es también un consorcio formado por SACIR y Aleática, el mencionado contratista con el cual compartimos absolutamente todo el premio, porque sin duda ingeniería y construcción van de la mano, que son OHLA y SACIR, y finalmente nosotros, que fuimos los encargados del diseño de los túneles. Voy a describir brevemente el proyecto en 15 minutos, empezando por su geología, geotecnia e hidrogeología, sin el cual evidentemente no podemos hacer túneles. Describiré los 3 sectores con 3 métodos constructivos muy diferentes y en todo caso con soluciones innovativas en cada uno de ellos, como es un túnel, el túnel La Pirámide en el primer sector, que es un túnel que se excavó con secuencias de excavation method, es un nuevo método austríaco por fases, un túnel de trinchera con cut and cover y finalmente una solución sin duda muy innovadora que fue lo que hemos denominado túnel híbrido, que es una mezcla de nuevo método austríaco con pilotes. Y a modo de conclusión, resaltaré los aspectos claves que a mi juicio tiene el proyecto. He mencionado antes el proyecto Américo Vespucio. Como ven, Américo Vespucio es la autopista que circula concesionada, que circunvala concesionada a toda la ciudad. Y estamos hablando del cierre. Existe Vespucio Norte, Vespucio Sur y Vespucio Oriente, es el cierre que vemos en azul, en la parte ya más pegada a la cordillera, totalmente urbano, como vemos. Yo creo que fíjense que es una zona de las más densas de la ciudad, cómo hay que colaborar con todas las municipalidades, todas las organizaciones de la sociedad para integrar todas sus demandas y sus intereses, con casi 1 millón de personas afectadas, en el buen sentido de la palabra, con una longitud de 9 kilómetros, de los cuales 8 del tronco son subterráneos, pero con casi 10 kilómetros de túnel. Y de túnel
con unos adjetivos. Gravas, estamos hablando básicamente, mayoritariamente, como vamos a ver después, de unas gravas aluviales en una zona de una extraordinaria sismicidad y, como he dicho antes, en un entorno urbano. Esos tres adjetivos, esas tres circunstancias, sin duda hacen único al proyecto. Esta es una imagen del sector de norte a sur, el amarillo, el azul y el verde. El amarillo es tras un viaducto largo, entramos en un túnel NATM convencional, vamos a decirlo así, que es la única parte que está en su mayor parte en roca, para en una segunda tramo en azul pasar a una trinchera que vemos en este dibujito, que luego veremos en más detalle, de 2 niveles superpuestos casi a lo largo de 3 kilómetros, y finalmente en verde este método que he dicho tan novedoso, que es el túnel híbrido con 2.700 metros de longitud. Existen 7 ramales en cada uno de los tramos azules y verdes, lo cual pues añade evidentemente unas tremendas complejidades a la hora de diseñar cavernas de entronque, etcétera. No podemos entender la ingeniería de los túneles sin el terreno y sin el terreno en su perspectiva geológica, del agua y de su comportamiento geotécnico. Este es un perfil muy resumido de todo el tramo. El norte está a la izquierda, el sur está a la derecha. Este es el viaducto que estamos viendo. El Cerro San Cristóbal, las estribaciones del Cerro San Cristóbal, formadas mayoritariamente por una formación vulcano-sedimentaria que es la formación abanico, con tobas, y luego entramos en estos 2 colores verdes, uno más intenso, uno más claro, que son la primera, más antigua, y la segunda, más clara y más moderna, depositaciones de las gravas aluviales del Mapocho. Vemos el nivel freático, con el cruce del río Mapocho en este punto que estoy señalando, que si bien en su totalidad está por debajo de la rasante, había presencia de niveles colgados y, como he dicho y he resaltado, el cruce bajo el río Mapocho. La ventaja es que sobre estas gravas, yo siempre digo que un poco a modo de similitud con Madrid, pues los suelos son bien conocidos porque se han hecho numerosas obras en estas gravas aluviales. Para que tengan una imagen de lo que es la geología del tramo, en el norte tendríamos el túnel La Pirámide en rocas, unas tobas rojas y unas tobas grises, con una, digamos, estratificación bastante subhorizontal. Si seguimos hacia el sur, estas tobas rojas, ya vemos las gravas apoyándose encima de ellas, discordantes, estas gravas del Mapocho, y finalmente en este frente se ve el contacto entre la segunda depositación arriba y la primera depositación abajo. Hemos visto que la mayor parte del proyecto es la imagen de la derecha, es decir, las gravas del Mapocho. Veamos brevemente cada uno de estos 3 sectores. El túnel La Pirámide. Túnel La Pirámide, como he dicho antes, es un túnel de más de 2 kilómetros, 3 carriles de tráfico, un ancho de 13 metros, un ramal que tiene 500 metros, que tiene 2 pistas de circulación, con una caverna que ahora vamos a ver de bifurcación, 2 pozos, un pozo de ventilación y un pozo de evacuación, una galería de escape común con salidas cada 200 metros de emergencia y, bueno, pues 2 cavernas que voy a resaltar posteriormente. Esta es la primera de ellas, la primera caverna de bifurcación entre el ramal Mapocho y el tronco, que se genera telescópicamente hasta alcanzar una anchura de 27 metros, de unas dimensiones realmente importantes, como vemos en esta foto, a la derecha el ramal Mapocho, a la izquierda el túnel, el tronco, que se excavó en 6 fases, 3 en avance y 3 en destroza, y que, bueno, pues permitió simultanear las excavaciones. La segunda caverna es justo a la salida del túnel, a la salida sur del túnel, antes del punto limpio de Vitacura, que es esta ventana aquí que se aprecia en la planta que estoy señalando, que también con un telescópico alcanza 4 carriles de circulación. Vemos en la imagen de la sección y en la foto, son imágenes especulares, pero ahí se aprecia perfectamente los tabiques provisionales de lo que son las 3 fases en avance y las 3 en destroza, con unas longitudes cortas, porque estamos en gravas, en este caso solo tenemos, entre comillas, 19 metros frente a los 27 de antes, pero antes estábamos en roca, ahora estábamos en gravas, y con unos desfases, longitudes de pase, perdón, decía, cortas de 0,75 y con unos desfases entre los frentes, tanto en el avance como en la destroza, que están en la transparencia, y unos sostenimientos realmente muy pesados, con doble cercha HB 160,
40 centímetros de hormigón primario, 30 centímetros de hormigón de revestimiento. Si pasamos al segundo tramo, al tramo de cut and cover, es un tramo que sin duda es muy singular, aprovecha el bandejón existente que en la avenida Américo Vespucio, bandejón de jardinería que existía y evidentemente desmontándolo, y genera dos muros pantallas con pilotes, con un muro forro de revestimiento, una losa superior que aguanta 2 metros de tierra, una losa intermedia y una plataforma no estructural abajo en el nivel -2. La anchura máxima es 21 metros y sí hay que resaltar que las losas son postesadas y aligeradas. En este túnel cut and cover se optimizó mucho la construcción y he querido resaltar ese aspecto que vemos en las isométricas de arriba, con unos pilotes largos que se empotran debajo de la losa inferior y que es sobre la cual se apoya la losa superior, mientras que existen otros pilotes cortos, que están en verde más claros, que son los que se apoya en la losa intermedia. De este modo, pues se consiguió una gran eficacia, como luego veremos al hablar de los rendimientos y de las mediciones y los valores de lo que es la obra. Finalmente, el túnel híbrido, es el tercer sector. El túnel híbrido, bueno, pues es realmente singular, es una solución, a mi juicio, realmente innovadora. Lo que se circunscribe es también debajo del bandejón central de la avenida Américo Vespucio, pero evidentemente sin causar ningún tipo de afección en la superficie, reduciendo el impacto urbano, al tráfico, etcétera, etcétera, con un nivel superior, como vemos aquí, que es nuevo metadostiaco convencional, que se excava en varias fases dependiendo de su ancho, en general 13-20 en el ancho normal, pero se alcanzaron también más de 20 metros en algunos entronques, y luego con unos pilotes cortos, o relativamente cortos, que permiten la excavación del nivel -2, una vez que también previamente se haya ejecutado esta losa intermedia, postesada y aligerada. Existe una losa final no estructural en el nivel -2. Esta solución se va desde antes de Apoquindo, que donde existe al norte de Apoquindo un estacionamiento, se mete debajo del estacionamiento, pasa debajo de la línea de metro número 1 del estacionamiento sur, que existe también en Apoquindo, y llega hasta Príncipe de Gales en el extremo sur de la concesión. Evidentemente, pues todo está convenientemente dimensionado. La excavación del nivel -1, como he dicho antes, pues varía entre 2 o 4 fases, desde estos 13 hasta estos más de 20 metros de anchura que teníamos en distintos entronques. Y el nivel -2, pues una vez que se excava el nivel 1, pues se hacen, como ven acá en esta foto, estos pilotes a mano, unos pilotes cuadrados con un espaciamiento de 4 diámetros entre ejes, y se hace esta losa postesada y aligerada para excavar debajo de ella el nivel -2. Quiero finalizar con lo que a mi juicio son los aspectos claves del proyecto ABO 1. Estamos hablando de un proyecto que tuvo un presupuesto final de 1.100 millones de dólares. Es una obra, me permito precisar a Lucas, no solo relevante en Hispanoamérica, sino a nivel mundial. Es una obra de 1.100 millones, una obra que cambia realmente la ciudad, con unas mediciones que, como ven aquí, son realmente apreciables. No voy a leer todas y cada una de ellas, pero estamos hablando de más de 500.000 de metros cúbicos de hormigón, 160 piscinas olímpicas, de más de 37 millones de acero pasivo, 5 torres Eiffel, de 20 campos de fútbol, 145.000 metros cuadrados de pavimentos, y aquí tienen las cifras principales de los túneles a las que he descrito brevemente. El túnel en secuencia del excavation method o en ATM por fases, más de 3,5 kilómetros, casi 3 kilómetros de trinchera doble superpuesta y 2,7 kilómetros de este método híbrido que he mencionado. Sí quiero resaltar esto desde el punto de vista técnico. Estamos en una jornada que quiere resaltar los aspectos innovativos, en los cuales, pues, a mi juicio, son esos 4, ¿no? El primero es que estamos hablando de dimensiones, yo le llamaría extremas en suelos. En suelos hemos visto que en rocas se alcanzan 27, en suelos alcanzamos 24, secciones de 253 metros cuadrados, pero además en un entorno urbano y en un contexto de alta sismicidad.
Esas optimizaciones y metodologías de construcción sin duda han reducido los costos, optimizando las fases de excavación y las cuantías de los sostenimientos. En la imagen tienen otro aspecto que quisiera resaltar, y es que estamos viendo el método híbrido, hasta 10 frentes de excavación simultáneos. No voy a entrar en detalles, desde este 1 que está aquí a la izquierda hasta este 10 que está a la derecha, con 3 metros día en hasta 10 frentes de excavación y finalizando 12 meses antes de lo previsto la obra. Y con ese túnel híbrido que sin duda constituye una solución muy innovadora. Al final los que ganaron fueron los ciudadanos, porque todo ello permitió, en especial este túnel híbrido, pues la reducción de problemas sociales, de tráfico, minimizar los servicios afectados, que en una ciudad, en un entorno urbano son tremendos, y preservando el parque existente en ese bulevar, en ese bandejón central de la avenida. No voy a entrar en detalle de los aspectos de seguridad y salud, quizá indicar eso, pues un pico de 3.800 trabajadores, 18 millones de horas hombre, con un tiempo perdido realmente bajo, 0,005, una frecuencia de accidentes de 10 accidentes por millón de horas trabajadas, y en un contexto de un esfuerzo realmente apreciable, porque gran parte de la obra se realizó durante tiempos de pandemia, lo que exigió, insisto, un esfuerzo sanitario realmente apreciable. Los datos ambientales no los voy a mencionar, pero se cuidaron mucho en el aspecto de, no los voy a detallar, los voy a comentar, en tener equipos muy nuevos, una antigüedad máxima Tier 4 superior, en reciclar el agua, en aprovechar al máximo, aprovechar criterios de economía circular en lo que es material de excavación, recuperación de acero, agua reciclada, 10 kilómetros de barreras acústicas y toda la parte de sostenibilidad en cuanto a trasplante de árboles existentes en el bandejón que hay, que en la parte de trinchera cubierta, y además de plantación y incremento del área verde en la ciudad, y 12 kilómetros de carril bici. Al final estamos hablando de casi 10 kilómetros de túnel que benefician a casi 1 millón de personas, que ahorra casi 1 hora de tiempo entre el norte y el sur de la ciudad, en esta zona oriental, que es de las más densamente pobladas de Santiago, liberando espacio, como he dicho antes, incrementando 15.000 metros cuadrados de áreas verdes, liberando espacio para ciclovías, para usos, llamémosle, más nobles que el que pasen vehículos, y precisamente eso, retirando 100.000 vehículos al día de la calle, 65.000 durante los fines de semana. Esta es una foto de la inauguración, el 23 de julio, por el presidente de la República, y nada más. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos enseguida. Gracias a ti, José Miguel, y felicidades por este proyecto tan impresionante, no solamente desde el punto de las cifras, las dimensiones, como hemos visto, la complejidad técnica, sino también, yo creo, lo más importante, por el servicio y el beneficio que presta a la ciudadanía, ¿no? Y es muy impresionante. Gracias. Ahora os voy a pedir a Pedro y a Igor que vayáis conectando cámara y micrófono para la mesa redonda de ya la parte final de esta jornada, y en lo que lo hacéis vamos a proyectar un breve vídeo sobre Smopic. punto de reunión, es un punto donde todos los que estamos en el mismo sector nos juntamos, nos vemos. Las novedades, los productos que sacamos al mercado, al final nuestros clientes lo saben, ¿no? Pero sí que es una buena oportunidad el poder ofrecerlas aquí, el poder verlas, el poder tocarlas. Es una feria en la que a todos nos gusta estar, nos gusta a todos participar, y creo que ese es el principal motivo. La innovación, el conocimiento y el intercambio de ideas.
creo que es una cita obligada tanto para los fabricantes como para los alquiladores, los profesionales, incluso clientes finales. Yo creo que asistir a SMOPIC es una obligación para todos nosotros para seguir estando conectados con el sector. Siempre hemos apostado por SMOPIC y la verdad es que siempre nos ha ido muy bien. Estamos muy contentos y por eso seguimos apostando por SMOPIC. Bueno, SMOPIC es, si no el evento, uno de los eventos más importantes del sector, ¿no? Bueno, voy a hacer ahora llegar algunas preguntas que, aunque en principio vayan dirigidas a cada uno de vosotros, os invito igual a que intervengáis cuando creáis oportuno. Empiezo con alguna que tengo yo a raíz de vuestras intervenciones. La primera quiero hacérsela a Pedro. Has mencionado el tema del mantenimiento de los túneles. Quería preguntarte si desde AETOS ¿habéis detectado y estimado de algún modo si hay un déficit inversor en el mantenimiento de túneles y en caso de que así sea, en qué situación estamos comparado con países de nuestro entorno? Bueno, muchas gracias, Lucas. Efectivamente, esta preocupación de mantenimiento y renovación de infraestructuras es una cuestión común no solo en España, en todos los países de nuestro entorno. De hecho, dentro del Foro Europeo de Túneles, que es un entorno de compartir inquietudes y necesidades, hay otros países como Italia, Francia, Alemania, que tienen esa misma necesidad. Muchas de las infraestructuras subterráneas ya han superado su teórica vida útil, requieren mantenimiento para modernización, adecuación, mejora de sistemas de drenaje. En ese sentido, los sistemas de impermeabilización que nos ha comentado Igor son esenciales, ¿no? Cómo compatibilizar esa necesidad de mejora. Y en ese sentido, en España se están haciendo bastantes esfuerzos en renovación, en adecuación a normativa de seguridad, no solo de estructural, digamos, sino de adaptación a las exigencias de requisitos mínimos de seguridad a partir del Real Decreto 635, muchos túneles de carreteras y en túneles ferroviarios también, ¿no? De manera que yo diría que sí, que en España hay un esfuerzo quizá más notable ahora en mantenimiento y mejora que en construcción de nuevas infraestructuras. Gracias, Pedro. La siguiente pregunta se la voy a hacer a Igor. El sistema que nos has explicado, ¿se puede utilizar sin revestimiento? Es decir, si la lámina se puede quedar vista o necesariamente tiene que ser recubierta. Gracias, Lucas. No se puede utilizar sin revestimiento. Al final, una de las principales ventajas que tiene el sistema es la introducción de esta capa funcional, de esta capa de reacción. Si no hay un hormigón con el que reacciona, se convierte en una lámina vista que no tiene sentido emplear porque evidentemente el coste no es el mismo que una lámina vista. Entonces, no, la respuesta es no. Para cada ¿cómo decirlo? Para cada contexto, para cada requisito del proyecto, ¿no? Va a haber un sistema de impermeabilización adecuado. Yo decía, esta viene a reemplazar a los sistemas convencionales de PVC, concretamente a los que llevan control activo o compartimentado. Se puede estudiar para reemplazar a otros sistemas de PVC, pero no para reemplazar a una lámina vista. Mira, por hecho me quedo contigo para hacerte una de las preguntas que nos han hecho llegar. No sé si nos puedes poner algún ejemplo de alguna obra donde hayáis aplicado este sistema de impermeabilización de membranas totalmente adheridas que nos has estado explicando. No sé si se refieren a obras nacionales. El sistema, bueno, decía en la presentación que el sistema se introduce en 2019, se empieza a introducir en 2019, se termina de instalar en 2022. Con lo cual es un sistema muy novedoso que todavía a nivel nacional no está instalado
pero bueno, sí que se está avanzando con el sistema y la verdad que bueno, tiene bastante buena aceptación porque tiene muchas ventajas, pero sí tenemos ya proyectos de referencia en Arabia Saudí y Corea del Sur, que es donde más se ha profundizado en estos temas, y sé que se está desarrollando en países sobre todo del sur de Europa, donde está teniendo gran aceptación. Bueno, si alguien lo requiere o necesita, tiene mi contacto, le puedo pasar referencias, no hay problema. Una pregunta ahora para José Miguel. Aunque bueno, el proyecto AVO 1, como bien nos has comentado, su inauguración fue en el 2022. El proyecto continúa, ahora, si no me equivoco, en la fase 2, AVE 2, la que también estáis participando como ingeniería. ¿En qué fase se encuentra el proyecto y cuáles son las próximas metas o hitos? Sí, bueno, básicamente, como he hecho referencia, es, bueno, pues yo diría que es nuestra M40. Se está proyectando una todavía solución más externa, que es la orbital a Santiago, en la ciudad de Santiago. Y esta circunvalación de Santiago, que es Américo Vespucio, tiene dos concesiones ya en funcionamiento históricas. Cronológicamente, la primera fue Américo Vespucio Sur, que recorre la parte meridional amplia de la ciudad. Me refiero a amplia también abarcando un poco este y oeste de la ciudad. Y luego Américo Vespucio Norte, que entró después, y entonces básicamente quedaban como unos 16 kilómetros por unir estas dos concesiones, que es Américo Vespucio Oriente, ¿no? Y Américo Vespucio Oriente fue objeto de dos concesiones, una la que he presentado, que es Américo Vespucio 1, que es la parte septentrional de Américo Vespucio Oriente, de AVO, y funcionando desde mediados del 22, y ahora está efectivamente en construcción AVO 2, que es los 6 kilómetros que quedan para unir Américo Vespucio 1 con Vespucio Sur. Es una obra más tunelera si cabe, porque es 100% en túnel. Se pasan de la solución híbrida, que son dos calzadas superpuestas, a dos túneles paralelos. Por lo tanto, tenemos ya 12 kilómetros de túnel sin contar los 6 ramales de entrada y salida que hay. Efectivamente, hemos participado, la concesionaria es otra concesionaria, es el Grupo Costanera Norte, de capital italiano y canadiense. Y básicamente ahí la ingeniería está absolutamente aprobada, la obra está iniciada ya hace tiempo, está ahora mismo en un progreso. Los progresos de las obras son complicados de medir, pero bueno, pues está, yo diría que en un progreso en el entorno del 40%, está previsto que entre a finales del 28 en servicio y culminará la circunvalación de la ciudad. Sin duda es bueno, pues yo creo que el título de Transformando la ciudad, pues AVO 1 lo ha transformado, pero completar AVO 2 será sin duda la guinda como dicen allí, la guinda de la torta. La otra pregunta, mira, que nos hace llegar Adrián Mejías, nos pregunta, en AVO 1, ¿qué aportó el túnel híbrido frente a otras soluciones y cómo gestionaron los riesgos críticos, geotecnia, agua y afección urbana, para compatibilizar rendimiento constructivo con operación a largo plazo? Bueno, pues evidentemente es complicado una obra de ese calibre resumirla en 15 minutos. He intentado hacerlo de la mejor modo posible, pero sí he resaltado precisamente el inicio, tanto el proyecto referencial como el proyecto inicial, el proyecto de la ingeniería. Si hay un proyecto referencial, luego se hace una ingeniería vial con la cual se hacen las tramitaciones ambientales y finalmente una ingeniería de detalle. Bueno, pues en todos esos procesos, ese tercer tramo, ese tercer sector que hemos visto en verde en la figura, estaba previsto como una trinchera superpuesta, exactamente igual que el tramo intermedio. Bueno, que se vio que precisamente en el cruce de Apoquindo había que pasar debajo de esos estacionamientos existentes, lo cual suponía pues destrozar los estacionamientos. Había que pasar debajo de la línea 1 del metro, lo cual suponía pasar en túnel en mina. Y bueno, pues eso nos hizo durante ya con la construcción iniciada. Básicamente, insisto, esto es un proyecto que no se puede entender sin HLA y sin SACIR como constructores, y vieron estos problemas y bueno, pues entre todos nos empezamos a apretar los sesos a ver qué podíamos hacer para evitar eso. Y entonces, bueno, pues por otras experiencias se diseñó la solución híbrida, y una vez ya que evitaba pasar debajo del estacionamiento, línea 1 de metro y estacionamiento sur,
Y una vez que habíamos pasado eso, pues ¿por qué no seguir hasta el final, ¿no? Entonces, ¿qué se obtuvo? Pues al final son casi 3 kilómetros, 2.700, en los cuales la afección al tráfico, la afección en superficie, pues es mínima. ¿Qué supone un poco que mejoras? Pues evidentemente servicios afectados, desvíos de tráfico, ruido, polvo, bueno, en un área que cualquiera que conozca Santiago, insisto, es de las zonas más densamente pobladas y concretamente esta vía de comunicación es una vía fundamental para la movilidad de la ciudad. ¿Cuál era el problema principal? Pues claro, no he podido entrar en detalle, precisamente agua y geotecnia, lo han dicho. Lo ha dicho, la pregunta está muy bien hecha. Lo que se buscó es un arrasante que permitiera en el nivel -2 no afectar al agua, pero también tener la mínima cobertura para evitar problemas de subsidencias y de posibles inestabilidades que se transmitieran a la superficie. Se hizo un encaje de bolillos de meter el túnel, insisto, pues salvaguardando un recubrimiento mínimo que nos diera garantías de controlar los riesgos, pero que nos evitara entrar en el agua. Yo creo que eso fue una parte esencial del éxito del túnel híbrido. Digo contigo porque otra pregunta que nos acaban de hacer que está directamente relacionada. Nos pregunta Miguel Abad por qué en Navo 2 no se ha usado la sección híbrida. Bueno, pues porque el concepto era distinto. Se ha hecho una caverna que hablaremos. Va a ganar no sé si lo sabe la gente, el método alemán es un método que se ha usado mucho en Madrid, en la antigüedad, en las estaciones, y la última experiencia fue la estación de sol de cercanías que está en la calle Montera, que tiene unas dimensiones realmente catedralicias, y va a ganar. Hemos diseñado un método alemán que ya está prácticamente finalizada su construcción, y que precisamente lo que hace es pasar de 2 calzadas superpuestas a 2 túneles paralelos. Eso supone bajar los 2 túneles, uno más que otro, porque van a distinto nivel, lo cual ha exigido esa caverna. ¿Por qué? Pues porque básicamente, primero, tenía en el AVO 2, no podemos entrar en el detalle, pero en un 70%, yo diría casi el 80% de su trazado va debajo de la línea 4 de metro, debajo de la línea 4, o sea, va una debajo de otra. Entonces, lo lógico es abrirte con 2 túneles para precisamente salvaguardar o garantizar la no afectación a la línea 4 de metro, aparte de que corta otras líneas de metro. Entonces, la tipología más adecuada en AVO 2, sin duda, eran 2 túneles paralelos. Bueno, pues lo que ha exigido hacer esa transición entre AVO 1 y AVO 2 ya en AVO 2. Muchas gracias. Paso ahora a Pedro, para quien tiene una pregunta. Javier Ruiz Echeverría nos pide si puede explicar un poco el problema de la mano de obra especializada que mencionabas en tu intervención. Sí, Javier, este tema es común, es una preocupación común para el sector de la construcción en general y en Europa muy especialmente. De hecho, en Alemania en particular, todas estas cuestiones las estamos detectando, y en España en particular, no solo en mano de obra altamente cualificada, especializada, ¿no?, capaz de entender y de comprender esos efectos de interacción tan complejos, ¿no?, que están detrás de una actuación como la que José Miguel nos describe. Ha habido una pérdida de interés en los últimos años detectada por la gente más joven, que encuentra otros más interés de desarrollo profesional en sectores más tecnológicos. En ese sentido hay una esperanza, digamos, nosotros la estamos detectando en Aetos en particular, y en ese sentido es muy interesante ver cómo hay un resurgimiento del interés de lo que ofrece como oportunidad las obras subterráneas en particular. La tercera dimensión, realmente estamos todavía en un uso del espacio subterráneo muy incipiente todavía, ¿no? En un mundo con un fuerte crecimiento de la concentración en grandes urbes. En este momento hay más de 43 ciudades en el mundo que tienen más de 10 millones de habitantes, pero esto se espera incrementar de una manera muy importante, ¿no?, unido a
evolución de cambio climático, el tema del agua, por eso todos los aspectos que tienen que ver con la interacción suelo-estructura, todo esto ofrece para la gente más joven oportunidades de desarrollo profesional muy apasionantes, entendemos, ¿no? De cosas que todavía están por descubrir. Y en ese sentido hay un resurgimiento, pero aún así la demanda en construcción y en necesidad de mano de obra especializada, cualificada también en construcción, es un reto. Y en ese sentido yo aprovecho para animar a todo el mundo que no lo ha hecho ya, no lo haya hecho, a sumarse a ETOS, en particular, donde encontrarán un foro donde compartir experiencias como esta última, que me parece tan relevante, donde más de 60 países, 60 ponencias de 35 países, todo gente joven, es menos de 35, luego eso se va curando y se va pasando a otros niveles de juventud. Y hay un despertar y una necesidad, pero es algo que entre todos tenemos que ser capaces de encontrar alicientes. Las nuevas tecnologías son una oportunidad para gente que es capaz de utilizar esos recursos de una manera muy, muy interesante, y ya lo estamos viendo. De hecho, España lidera claramente, es lo que detectamos, el uso de BIM, por ejemplo, en diseños de obra subterránea frente a otros países de nuestro entorno. En ese sentido, la aportación de la gente más joven en esa visión más tecnológica, pues es algo esperanzador. Pero en resumen, y no me quiero extender más, es una cuestión que es un reto que tenemos por delante, ser capaces de atraer dentro de sectores muy tradicionales que han ido perdiendo interés para las nuevas generaciones, una oportunidad para los próximos años, donde será muy importante ser capaces de utilizar el espacio subterráneo de una manera eficiente y bueno, inteligente, ¿no? Hace otra pregunta, Javier Ruiz, esta de carácter más general, entiendo que para toda la mesa. Pregunta cómo ven la respuesta de las administraciones públicas a las innovaciones del sector. Además, con el carácter internacional de las empresas que participáis de él, hay muchas administraciones con las que tratáis, entiendo que se refiere más a las nacionales. Yo creo, Pedro, que tú eres la persona más indicada. Sí, bueno, nosotros, cuando digo nosotros, en nombre de AETOS, ¿no? Donde compartimos, en AETOS contamos con la participación de representantes de la administración, concretamente de ADIP, del gestor de alta velocidad, como administración que promueve y desarrolla y mantiene el mayor número de infraestructuras de entidad. Yo creo que hay una conciencia de todo lo que estamos hablando, de la importancia de un desarrollo sostenible y eficiente en un mundo muy complejo, donde hay prioridades de inversión de recursos que siempre son limitados. Por eso la colaboración entre administraciones de entidades de la propia administración pública ya es complejo en un país como el nuestro, donde reparto entre 21 administraciones locales, entre comunidades, ciudades autónomas y demás, sin contar con esa participación del sector privado también, en colaboración con el sector público en temas de gestión y mantenimiento. Yo creo que hay un proceso de cambio, de renovación de lo que han sido competencias, donde la propia administración ha desarrollado todo el proceso, desde el proyecto, dirección de obra. Cada vez hay una mayor participación del sector privado. Pero bueno, en definitiva, por intentar contestar a la pregunta, sí que hay, yo creo que esa posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías para ser capaces, sobre todo en mantenimiento predictivo. Hay bastante inversión en lo que es, por ejemplo, sustitución de iluminación en túneles. El 75% del consumo energético en obras subterráneas de los túneles de gestión estatal, no sé, las demarcaciones, está en los túneles, y hay proyectos en curso de renovación de toda la iluminación, por ejemplo, para ganar en eficiencia en consumo eléctrico
además de otros muchos retos que están por delante, de gestión de agua, mejora de los sistemas de drenaje, modelos digitales que permitirán una gestión más eficiente en las que los distintos actores que van transmitiendo desde el diseño, construcción y mantenimiento puedan ser capaces de gestionar y de ir evolucionando el mantenimiento. Hay que pensar que el mantenimiento de túneles, como los que nos ha comentado José Miguel, se tiene que desarrollar en un tiempo que es normalmente más de 10 veces el tiempo dedicado a su diseño y construcción. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con mantenimiento, renovación, actualización de sistemas que requieren atención será también objeto de mayor atención en los años que vienen. Eso es lo que podemos ver desde nuestra posición. Gracias, Pedro. Vamos a cerrar con dos preguntas que nos han hecho llegar para Igor, para cumplir con el horario de este foro. La primera de ellas nos pregunta Jorge Gabela si se puede aplicar la lámina proyectada sobre paramentos húmedos. ¿La lámina proyectada? Sobre paramentos húmedos. Sí se puede. Bueno, no es la presentación que he hecho, pero bueno, puedo contestar a la pregunta. Sí. De hecho, las membranas proyectadas, por lo menos lo que es la nuestra, llevan una base cementosa. Entonces, nosotros recomendamos que si el soporte, perdón, no está húmedo, se humedezca, ¿vale? Entonces, va a favorecer la adherencia. Al llevar un componente cementoso, evidentemente la humedad va a favorecer esta adherencia. Humedad, no vía de agua, eso que quede claro. Y una última pregunta, esta sí sobre las membranas adheridas. Nos pregunta José Antonio de Irozola si la superficie del terreno para la aplicación de esta impermeabilización con membranas adheridas requiere de algún tratamiento, aparte de la regularización del terreno para evitar punzamientos. Bueno, no requiere... Empiezo por el final. Bueno, primero agradecer la pregunta. En el caso de un túnel presurizado, el geotextil va a ser de elemento de protección de esta membrana. ¿Vale? Va a haber diferentes gramajes en función no de la irregularidad del soporte, pero sí, por ejemplo, de las fibras que pueda contener y cómo estas se estén orientando, que como van a poder dañar la membrana, se va a utilizar este geotextil como elemento de protección de la membrana. Con lo cual, no hace falta ningún tratamiento específico en cuanto a elementos que puedan punzonar. Entiendo que a lo mejor algún caso concreto donde estén las fibras completamente perpendiculares, a lo mejor habría que hacer algo. Pero en principio, para proteger la membrana no hay que hacer ningún tratamiento. Es distinto el caso para la regularización del terreno. Normalmente no hay que hacer ningún tratamiento, pero sí es verdad que si la regularidad, ahora mismo no recuerdo la relación, pero creo que si es el ancho de la irregularidad es 10 veces lo profundo, lo tendría que mirar, no recuerdo exactamente, ¿vale? Pero si el terreno es muy irregular, sí que habría que hacer algún tratamiento para regularizar el terreno y de manera que cuando se proyecte el hormigón de revestimiento o se bombee, la función de este revestimiento es presionar la membrana contra el hormigón de sostenimiento. Si es muy irregular, sí que va a dar lugar a que se puedan generar volúmenes libres, ¿vale? Pero a día de hoy, con las granulometrías que se está utilizando en el hormigón proyectado, no va a hacer falta. No va a hacer falta. Entonces, bueno, por dar una respuesta más directa, salvo casos extremos, no hace falta hacer ningún tratamiento al soporte. Gracias, Igor. Invito a quienes nos están siguiendo que si quieren más información sobre este tema, pues que o bien directamente a través de nosotros o que se pongan en contacto directamente contigo consultando lo que quieran. Muchas gracias, Igor, José Miguel y Pedro, por vuestra participación en esta jornada que ha sido realmente interesante. Gracias también a todos los que nos habéis acompañado. Este es el último Foro Potencia del año. Volveremos el próximo año con nuevos encuentros, nuevos contenidos, manteniendo el compromiso de analizar en profundidad los grandes desafíos de todos los sectores relacionados con la construcción. Y nada, muchas gracias por acompañarnos este año. Nos vemos en 2026 en el próximo Foro Potencia. Muchas gracias y felices fiestas a todos. Gracias, feliz Navidad. Gracias, igualmente, todo lo mejor para todos.
Gracias.